Buenas noches, Carlos Elizondo. Bienvenido a esta emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Y usted seguramente ha escuchado en los últimos meses una muy intensa discusión sobre lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y una serie de leyes, un paquete de leyes que tienen que ser acondicionadas para que este sistema arranque. Pero ¿qué es un Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuál es el verdadero cambio cualitativo, si es que lo hay? ¿En dónde estamos parados? Porque resulta que unos partidos políticos parecían estar de acuerdo con unas leyes y de pronto se echaron para atrás y entonces exigieron otras cuestiones. Ha sido tal el movimiento que sin duda hay cierta confusión entendible, justificable. Y es por eso que le hemos pedido al director ejecutivo de Transparencia Mexicana que nos acompañe el día de hoy y que nos trate de decir en dónde estamos parados, qué podemos esperar en los próximos meses y cuál sería el producto de las negociaciones en donde ha participado la sociedad de manera muy intensa. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia, muy buenas noches. Federico, muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? Hay quien habla de un gran éxito, otros de un gran fracaso, que si la sociedad civil se vendió, pero por el otro lado está la primera iniciativa ciudadana con más de 600,000 firmas detrás. ¿Cuál es tu balance? Tú que has estado metido allí en la cocina, ¿no? De los de la sociedad civil ahí metidos. De los que estamos muy cerca viendo este proceso. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma y no nos hemos dado cuenta cuán profundo es el cambio de paradigma. Cuando se creó la Contraloría General de la República, lo que se buscaba en un sistema presidencialista puro era controlar a dos grupos. Esto estoy hablando hace 35, 40 años. Controlar a los adversarios del régimen y controlar a los miembros del equipo presidencial. Y ha venido evolucionando esta figura. La Contraloría se transformó en Secretaría de la Contraloría, después en SECODAM, después en Secretaría de la Función Pública, pero seguíamos bordando sobre la misma idea, la idea de que hacer auditorías y meter controles internos era dar una lucha contra la corrupción. Y la verdad es que nos dimos cuenta tarde que eso no es cierto, que un órgano interno de control es responsable de la disciplina interna de la administración, pero no es un auténtico agente anticorrupción. Y en diciembre de 2013, cuando el Senado de la República, en el marco del Pacto por México, aprobó la creación por unanimidad en ese momento de una comisión anticorrupción, de un SAR anticorrupción, seguíamos dándole vueltas a la misma idea. ¿Qué creo que ha pasado y dónde estamos ahorita? Que abandonamos una idea que no ha tenido éxito, salvo en sociedades democráticas muy débiles, que es la idea de los SARes anticorrupción. Mientras más débil es el desarrollo institucional de un país, es más frecuente que se piense en comisionados anticorrupción, en SARes anticorrupción. En salvadores de la patria. Una persona que a nombre de todos, hombre o mujer, ¿no?, libra una batalla en contra de todos los corruptos y es una figura que tiene mucho éxito, insisto, en donde hay pobre diseño institucional. En 2014 y en 2015 el país fue cambiando por una serie de críticas que venían de la academia, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, fue cambiando de paradigma diciendo, bueno, ¿qué tienen en común Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia? ¿Tienen SARes anticorrupción? La respuesta es no. ¿Quién es el SAR anticorrupción francés? No sé, porque funciona la Policía Nacional de Francia, porque funciona la Fiscalía, y lo mismo en Dinamarca y en otros países que están mejor ubicados en los índices internacionales de percepción de la corrupción. Entonces estamos en un cambio de paradigma y cruje. Ese cambio de paradigma está generando, por un lado, resistencias y por otro lado, la incomprensión, porque es lo nuevo. En lugar de crear una agencia anticorrupción con autonomía constitucional, se crea un conjunto de reformas y un mecanismo de coordinación entre agencias que lo que importa es qué produce. Nada más para poner un ejemplo y dos datos. La Constitución en 2015 cambió en 14 artículos. A diferencia de una agencia nueva que tendría que crear un artículo nada más de la Constitución y crear una agencia, aquí hay que poner a coordinar a muchos actores que no se estaban coordinando y que no estaban dando resultados. Me parece que es una respuesta abstracta. Yo quiero más aterrizado. ¿Cuál sería el producto deseable de todo esto? ¿Qué? De un sistema nacional anticorrupción, tres cosas. Primero es forzar institucionalmente la coordinación entre agencias que no se están coordinando. ¿Y quién sería el encargado de hacer eso? Un nuevo comité que está ya en la Constitución, que lo que busca es que todas estas agencias ¿Presidido tengan... por quién? Una de las discusiones en el Senado es esa, si lo deben de presidir los ciudadanos o lo deben de presidir las instituciones del Estado. No Virgilio, porque él no, muy probablemente él no va a ser miembro de este grupo,
porque el nuevo secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado y no sabemos si a Virgilio Andrade le dé la suerte o el desempeño para que esto ocurra. La idea hasta este momento, y ya que todos coinciden en ella, es que deben de ser los ciudadanos quienes presidan el sistema y que organicen y contribuyan este conjunto de tres cosas: indicadores de desempeño para saber qué produce el sistema, mecanismos de coordinación muy efectivos y muy prácticos para que tú sepas exactamente qué tiene que hacer quién y no haya duplicaciones, y en tercer lugar, que se active en un marco institucional diferente una nueva Fiscalía Anticorrupción que sea autónoma respecto al Ejecutivo. ¿Nombrada por quién? Nombrada, hay dos etapas. Antes de que se eche a andar la Fiscalía General de la República en 2018, que es lo que se prevé hasta este momento, y que tenga autonomía constitucional, en ese momento sería nombrado o nombrada el fiscal o la fiscal anticorrupción por el fiscal autónomo del Ejecutivo. Y en este momento tendría que ser nombrado por el Senado de la República. Ahora, a mí me gustaría, retomando lo que dice Carlos, ir a los casos concretos de la vida cotidiana en los cuales vamos a ver cambios. Y creo que uno de los cambios que no ha sido aquilatado y que es de fondo es precisamente la Fiscalía. ¿Por qué no nos das el perfil de cómo va a ser el fiscal y por qué esto supone un cambio, es un parteaguas en la historia jurídica del país? Agregándole un detallito, ¿en qué ya están de acuerdo y en dónde están los desacuerdos bueno. sobre ese problema concretito? Un fiscal autónomo fuerte, con dientes y no dependiente del poder político. Bueno, todos están de acuerdo en que el nuevo fiscal o la nueva fiscal tenga autonomía respecto al Ejecutivo porque está inscrito en el marco de la reforma penal, ¿no? La idea es que eventualmente va a tener autonomía constitucional y el Ministerio Público va a ser independiente del Ejecutivo. Es inamovible. Es inamovible. Es inamovible y esto hay que destacarlo. ¿Qué quiere decir inamovible? No lo pueden despedir, vamos, es como un juez. Esto era algo muy importante. Nombrado por un plazo de 7, 8 años, ¿cuánto va a ser? 9 años. 9 años. Y el fiscal anticorrupción es dependiente de este fiscal general de la República y le asiste en una materia especializada. Y el primer cambio, y muy importante, es este fiscal ya no es un fiscal como el que conocimos todos nosotros, que investiga servidores públicos. Es un fiscal que investiga relaciones y redes de corrupción. Eso quiere decir que tiene que sancionar tanto a las empresas Claro. o a particulares que participen de estos actos, como a los servidores públicos que estén involucrados en estos casos de corrupción. Y esa es una enorme diferencia. El mundo entero, ustedes conocen bien la literatura y la experiencia internacional de estos casos, es que hay responsabilidad penal para la empresa y la empresa empieza a cuidar a su propio personal para que no se corrompa. En México no tenemos responsabilidad penal de las empresas y eso es lo que tiene que cambiar. Un fiscal anticorrupción efectivo tiene que desmantelar redes de corrupción y si queremos un ejemplo muy, muy gráfico de cómo funciona esto, pensemos en el Departamento de Justicia en el caso FIFA, ¿no? Va acorralando al señor Blatter y va a ser el último en caer, ¿no? Va desmantelando la red de corrupción que Blatter construyó por años. O si vemos el caso de Petrobras, son más de 80 servidores públicos y empresarios detenidos para desmantelar una sola red anticorrupción y ese es un cambio importante. ¿Dónde están los acuerdos y disensos? Todos están de acuerdo en la autonomía. Lo que no están completamente de acuerdo es qué vamos a hacer entre 2016 y 2018. Lo que ha planteado el PAN es que se reforme la ley orgánica de la PGR para que se nombre pro tempore por este periodo a un fiscal anticorrupción desde el Senado de la República, y lo que está planteando el PRI es más bien que se recupere un acuerdo del Procurador General de la República que está vigente y que no se actuó en consecuencia con ese acuerdo, para que se nombre un fiscal desde la propia oficina de la Procuraduría General de la República. O sea, que lo nombraría y lo podría despedir la actual procuradora. Durante los 2 años siguientes hasta que entre la autonomía constitucional. Te voy a pedir algo muy extraño y difícil. Ya que estás metido allí en la cocina, ya has estado todos estos meses ahí viendo cómo se atacan unos a otros y sin embargo llegan a acuerdos y de pronto salen a la opinión pública y dicen algo que a lo mejor no debieron de haber dicho, etcétera. Tu impresión, sin delatar a nadie, es que va a haber un periodo extraordinario, no va a haber periodo extraordinario, nos vamos al ordinario y qué probabilidades tiene en el ordinario de salir todo O en el extraordinario, en su enjambre. caso. Yo en el extraordinario, en todo caso. Con la información que tenemos al día de hoy, yo creo que va a haber extraordinario. Lunes, Lunes a esta 16. hora habrá extraordinario. La gran diferencia es si es antes del proceso electoral o después del proceso electoral. Pero no creo que haya ninguna razón para irse hasta septiembre y se contaminaría con otros temas como por ejemplo el presupuesto y otros asuntos. Hay 3 iniciativas que están pendientes, además de esta, ¿no? La que tiene que ver con el uso medicinal de la marihuana, el tema
llamado en la opinión pública del mando único, ¿no? Ujú. Y los tres asuntos son de Estado de Derecho y yo creo que tienen que salir pronto. Yo espero que sí, y con la información que hay hasta hoy, habrá extraordinario. La diferencia es si es antes o después y hay del- una obligación constitucional, recordemos. al 27 de mayo. Tendría Ya que se estar venció, aprobado, pues estamos muy cerca de que se venza. El primer paquete de reformas tendría que estar listo el 27 de mayo, cuando menos en una de las cámaras. Ahora, una pregunta muy sencillita. Tú ya no te pido que hables con la cachucha de Transparencia Mexicana. Como politólogo, ahora que estás dentro, ya has estado dentro activando, ¿cuál sería tu impresión de la forma como se negocian pues, los grandes acuerdos legislativos en nuestro país? Yo creo que sigue habiendo un vacío que se conoce desde hace años, pero no se ha podido resolver, y es la capacidad técnica del Senado y de sus asesores para entrarle a muchos temas. Muchos de los asuntos que podría debatir un senador no lo puede hacer porque no está técnicamente preparado para un debate O de esta apoyado, profundidad, que debería o ser. apoyado con buenos asesores. Es algo que se resiente mucho, ¿no? Hay muchos lugares comunes, muchas frases en contra de la corrupción, pero poca sustancia técnica en los temas. Yo creo que esa es una cosa que se resiente, y por eso el espectáculo que vimos durante el último mes, ¿no? Donde hay muchos desplantes políticos, pero ventanitas muy chiquitas de discusión técnica, ¿no? Porque es ahí donde realmente hace agua, incluso el Senado, que es sin ninguna duda mucho más sofisticado en su discusión que lo que podríamos tener en la Cámara de Diputados. Yo diría que Bismarck tenía razón Con las salchichas. con las salchichas. No todo el mundo quiere saber qué hay dentro, cómo se procesa, sino la calidad de la salchicha. Oye, pero hay buenas salchichas y malas. Esa es la Tendremos calidad. que, una vez que salga esto, regresarás, espero que el tiempo se nos acabó, para que nos cuentes de qué calidad fue la salchicha, sin que nos cuentes cómo se hizo. Con muchísimo gusto, Carlos. Eduardo Bojorquez, mil gracias por Gracias, haber estado Federico. esta noche tratando de aclararnos, nos aclaraste muchas cosas y te esperamos aquí en algún tiempecito para que veamos cómo salió la salchicha. Con mucho gusto, Federico. Gracias, Eduardo. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo.